Bien chicos, el día de hoy entonces vamos a continuar con nuestras sesiones de biología. Siempre y antes, una lavadita de mano, una desinfectada con alcohol, para estar bacanes. Ya sabes, yo soy el profesor Guillermo Salazar. Hemos visto bioelementos, los elementos que forman a los seres vivos, o sea, elementos de la tabla periódica que forman a los seres vivos. Estos elementos se van a juntar y van a hacer las biomoléculas. Cada elemento se forma y forma en esas estructuras que conocemos como biomoléculas. Las biomoléculas también se llaman principios inmediatos. Básicamente son los nutrientes. ¿Ok? Me puedes observar cuáles son esos principios inmediatos o biomoléculas. ¿Cuáles son estos principios inmediatos? Tenemos los orgánicos y tenemos los inorgánicos. Los inorgánicos no vamos a tratar mucho, corresponde a otras áreas de la química, básicamente porque esto es bioquímica. Tenemos el agua. Un poquito para refrescar. Y sales minerales. Por ejemplo, aquí tenemos sal común, sal de cocina. Es una de las sales, no es la única, pero es la que más notoriamente podemos tener. Pero ahora vamos con los orgánicos, ¿ya? Del agua y de las sales minerales lo vamos a tratar correspondientemente en los cursos de química. Los orgánicos son glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Empezamos con las proteínas. Las proteínas son compuestos cuaternarios, que son básicamente macromoléculas que se pueden entender como aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Aquí tenemos un aminoácido, fíjate, ¿eh? Acá hay un aminoácido, otro aminoácido, y esa unión que se da se llama enlace peptídico. Repito, una proteína va a ser estructuralmente, químicamente hablando, la unión de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Eso es una proteína. ¿Y cuántos aminoácidos, que son estas estructuras moleculares, que tienen una parte amina y otra parte de ácido orgánico que se va a estudiar en química? ¿Cuántos aminoácidos esenciales hay? Acá hay 9. No podemos procesarlos, así que tenemos que consumirlos. El triptano, treonina, valina, lisina, leucina, miotina, histidina, fenilamina y leucina. ¿Ok? Entonces, resumen, ¿qué es una proteína? Es una macromolécula cuaternaria que está formada estructuralmente por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Funciones de la proteína. Las proteínas pueden tener reacciones de catálisis, o sea, aceleran las reacciones químicas. En las hormonas, nosotros vamos a ver en la parte de biología más adelante qué son las hormonas estructurales, porque forman parte de nuestra estructura. Sobre todo las defensivas, nuestra defensa contra la gripe, contra la difteria, el tétano, contra el coronavirus, defensiva es a partir de proteínas. Esa es la importancia de tener suficientes proteínas. Fibras musculares, recibir señales, fibras musculares, porque es un músculo, ¿no? ¿Dónde encontramos estas proteínas? Encontramos en la carne, en el trigo, la lenteja, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clasificación? Una clasificación rápida. Varias son las formas de clasificar de acuerdo a su estructura. Estructura primaria, cuando es lineal, cuando esta se desdobla, es una secundaria.
luego tenemos una terciaria y finalmente una cuaternaria. Vamos a ponerlo de esta manera. Esto de acá sería primaria. Si empieza a desdoblarse de esta manera formando helicoides, ya estamos hablando de una secundaria. Tenemos una secundaria, otra secundaria, otra secundaria, otra secundaria, terciaria. Y esas son las estructuras cuaternarias donde en el interior podemos encontrar espacios donde están rellenos con otros elementos o compuestos. Carbohidratos. Hablamos de las proteínas. Vuelvo a resumir por tercera vez. Proteínas, compuestos cuaternarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son macromoléculas que estructuralmente son aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Sus funciones son varias, básicamente es estructural, pero también tiene funciones hormonales, funciones fibrilares, funciones de conexión, funciones de protección, etc. Ahora hablemos un poquito de los carbohidratos. Fíjate, ¿dónde están los carbohidratos? Los carbohidratos están, por ejemplo, en el azúcar, que puede ser azúcar blanca, azúcar rubia, como en este caso, melaza de azúcar, todo porque vienen de la caña de azúcar. Tenemos fideo, ¿no? Ahí no sé si se nota el fideo. Galletas, ¿no? Pan. Estos son los carbohidratos. Hay más elementos que tienen carbohidratos, básicamente. Este tiene proteínas y también tiene carbohidratos, fíjate. Ahora, ¿qué es un carbohidrato? Este es un compuesto ternario. Fíjate acá, ¿cuántos elementos cuentas? 1, 2, 3. 3 elementos, o sea, es ternario. Tiene una terna, tiene 3. Las proteínas eran cuaternarios. Los carbohidratos son ternarios. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Tiene CHO, básicamente. Son llamados osos o óxidos. ¿Ok? Ahí vamos a ver un poquito cómo se clasifican los carbohidratos o hidratos de carbono. Pueden ser monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué le llamamos monosacáridos? A las unidades monométricas, a pesar de que están compuestas de 6 átomos de carbono. Fíjate ahí los contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Cada puntito, eso lo vamos a ver en química orgánica luego, está compuesto de un carbono. A pesar de que esos tienen un átomo de carbono, 6 átomos de carbono son las unidades, los monosacáridos. Si son más de uno, o sea 2, hasta unos 10, 15, algunos autores llegan hasta 20 en formas sencillas, donde se pueden separar como monosacáridos, se llaman oligosacáridos. Y los polisacáridos es la unión de esas estructuras oligosacáridos con otras. ¿Ok? Formando cadenas lineales. Son insolubles en agua, son insípidos, no poseen reductor. Son generalmente de sabor dulce, es lo que nosotros conocemos como el azúcar de caña, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te voy a pedir? Primero, carbohidratos, compuestos ternarios, compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Se pueden clasificar por el número de carbonos, triosas, tetraosas, hexosas, como este tiene 6, heptosas, octosas, etcétera, de acuerdo al número de carbonos. Y por su función pueden ser monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Eso es lo que básicamente tenemos que entender.
Otra cosa que te voy a tomar. ¿Cuáles son los monosacáridos esenciales? ¿Cómo se llama este? Glucosa. Galactosa. Aquí falta la glucosa, galactosa, glucosa, fructosa. Falta la fructosa. La unión de la glucosa más la fructosa, sacarosa. La unión de la glucosa más glucosa, maltosa. La unión de la galactosa más la glucosa, lactosa. ¿Dónde está la lactosa? Obvio. Entonces la lactosa tiene galactosa y glucosa. Esas son disacáridos. Maltosa en el azúcar de malta, glucosa más glucosa. Glucosa más fructosa está en los dulces, ¿no?, de las frutas y sobre todo del azúcar de caña. Este azúcar que está acá no es glucosa. Esto de aquí es sacarosa. ¿Ok? Lo que nosotros consumimos es sacarosa. Eso es lo que te voy a pedir que sepas. Vamos con el siguiente. Lípidos o grasas. Los lípidos, llamados grasas, en realidad las grasas son un tipo de lípidos, ¿no? ¿Y dónde se encuentran? Tenemos los ácidos grasos, tenemos el alimento universal, tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos. La leche tiene todo. Es una pregunta importante. La mantequilla. Bien, ahí podemos ver algunos, ¿no? La mantequilla, lo que está en las pecanas, en este caso las nueces, los aceites, ¿no? En la palta, algunas carnes, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí tenemos lípidos. Los lípidos son compuestos también ternarios, aunque a veces se agrega fósforo y nitrógeno, pero básicamente son ternarios. Bien, la pregunta es, son compuestos ternarios, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero ¿cómo se forman estos? ¿O cómo vamos a entender estos? Las grasas, ya te he dicho de que las grasas son un tipo de lípidos, pueden tener como ácidos grasos, ¿no? Y pueden tener grasas. Lo importante saber es que hay grasas insaturadas y grasas saturadas de acuerdo a esta clasificación. Saturadas porque sus estructuras moleculares ya no reciben más. En cambio las insaturadas sí reciben más, ¿no? De las insaturadas están las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Estas son las grasas buenas, las grasas de la palta, del pescado, del aceite de oliva. ¿Cuáles son las grasas malas? Las grasas malas son, ahorita no tengo, de los chocolates, de los embutidos, etc. Ellas producen contenidos nocivos para nosotros. Bien, a esto es a donde yo quería llegar. Grasas neutras. Una grasa va a estar compuesta por un alcohol llamado glicerol, no es un ácido graso. Este es un monoglicerol o un glicerio nada más. Un glicerol de los ácidos grasos de un diglicérido. Y esto de aquí son los famosos triglicéridos. Estas son las grasas comunes. Entonces de esto está formado las grasas. Son un tipo de ésteres, son compuestos que en química lo vamos a ver más al detalle. Pero ahorita lo que quiero que sepas es de dónde salen las grasas. De un alcohol más ácidos grasos. En este caso con 3 ácidos grasos hace un triglicérido. Aquí está, por ejemplo, tenemos el alcohol
tenemos 3 de esos glicéridos y nos va a dar un triglicérido. 1, 2, 3. ¿Ok? Esa es la forma estructural química de las grasas. Ahora, ¿qué es el colesterol? Me olvidaba. ¿Para qué sirven las grasas? Primero, los carbohidratos nos dan energía, pero las grasas nos dan más energía. Los carbohidratos nos dan alrededor de 4 kilocalorías, en cambio nos dan cerca de 10.5 kilocalorías, o sea, y encima metabolizan con mayor dificultad. Los carbohidratos metabolizan rápidamente, para funciones rápidas, como para mover los brazos, mover esto. Los carbohidratos se bastan, pero cuando estamos tiempos prolongados sin comer, vamos a necesitar reservas. Esto está en el tejido adiposo, y ese tejido adiposo también forma como un acolchonamiento. Por ejemplo, acá tenemos un acolchonamiento, eso es tejido adiposo. Acá también tenemos un acolchonamiento que no siempre es muy estético, que digamos, ¿no? Aquí la famosa llantita, los famosos gorditos que tenemos que cuidar, ¿no? Etcétera, ¿no? Aislantes térmicos, nos protegen del frío, son aislantes térmicos, ¿no? ¿Por qué los animales comen antes de hibernar? Porque necesitan esa protección. Y tienen en función de reserva energética, guardan esa cantidad de energía. Ahora fíjate aquí en el colesterol. El colesterol es un tipo de grasa que procesa en pocas cantidades el hígado. ¿Ok? Cuando el hígado no funciona bien, el colesterol no se produce. Y sí lo necesitamos. No nos vamos a meter al detalle en la parte bioquímica de para qué sirve el colesterol. Bueno, básicamente es para el procesamiento de alimentos. Se produce en el hígado y se encuentra en muchos alimentos que ingerimos. Pero habrá colesterol malo y habrá colesterol bueno. El colesterol bueno es el que procesa el hígado, y los que vienen de aceites, ¿no?, poliinsaturados, de la palta, del aceite de oliva, etc. En cambio, los colesteroles malos, por ejemplo, el pollo a la brasa, de las tortas, de los chocolates que venden comercialmente, ¿no?, las mantecas y otros, hacen que este colesterol se junte y hace que las arterias se taponeen de tal manera de que la circulación no llega y te da un paro cardíaco. Puede paralizarte el cerebro, paralizarte el corazón, etc. Ese es el colesterol, un tipo de grasa muy importante. Y terminemos este estudio breve de los bioelementos con las vitaminas. Las vitaminas son sustancias que en realidad las consumimos en muy pequeñas proporciones, pero que son muy importantes. La carencia puede producir trastornos, mientras que la ausencia puede provocar enfermedades graves como el escorbuto. Dice la historia que los navegantes ¿cómo se llama?, los que cruzaban el océano Pacífico, el océano Atlántico, en grandes tiempos, y no tenían este conocimiento que tú en el Pionero estás teniendo, morían y nadie sabía por qué tipo de enfermedades, porque tenían simplemente ron, alcohol, algunas papas, cebollas o de repente carne, ¿no?, en el mejor de los casos. Hasta que descubrieron una vitamina esencial, la vitamina C, presente en el limón y en los cítricos, y eso evitó muchas muertes, ¿ya? Entonces, las vitaminas pueden ser liposolubles e hidrosolubles. Soluble es que se disuelven en grasas, soluble es que se disuelven, lipo de grasas, se disuelven en grasas, hidrosolubles que se disuelven en agua. ¿Ok? Esas son las vitaminas en forma breve. Acá,
No sé si se alcanza a ver. La vitamina C está en el brócoli, en el repollo, en el coliflor, en las patatas, en, ¿cómo se llama? Todo lo que son las frutas y las verduras. Las vitaminas B, hay varias vitaminas B, la tiamina, riboflavina, niacina, ácido, etcétera, ¿no? Están en las semillas guisantes, la leche, el brócoli, los espárragos, la espinaca, el aguacate o palta, ¿no? Leche, huevos, panes, cereales, tienen en pocas cantidades. Igual acá la palta, el brócoli, hortalizas y tal, ¿no? Aquí pollo, pescado, etcétera. Chocolate, yema de huevo, etcétera, ¿no? Pero chocolate pues en pequeñas cantidades, tampoco no excedas. En los espárragos, el brócoli, las remolachas. Ahora, las liposolubles que se disuelven en agua, la vitamina A, que dan piel, ¿no? O sea, dan protección a la piel y a la vista. La vitamina E, la vitamina E, vegetales de hoja verde, espinaca, brócoli, la vitamina K que nos da la cicatrización. Esto es lo que tenemos como vitaminas. Elementos que en pequeña proporción son aminas vitales. En química vamos a ver qué son aminas, ¿no? Compuestos que básicamente son quinarios, ¿no? Tienen aminas y estas son esenciales, por eso se le llama vitaminas. Listo. Entonces, resumen rápido. La clase pasada hemos hecho bioelementos, que son primarios, el grupo CHON, ¿no? En cerca del 90 y tantos por ciento, secundarios en 2-3%, algunos autores varían las cantidades, como el sodio, el cloro, el potasio, etcétera, ¿no? Y los oligoelementos en muy pequeñas cantidades, tenemos el flúor, el yodo, el silicio, el manganeso, etcétera, ¿no? Las biomoléculas, hoy día estamos haciendo los inorgánicos, por ejemplo, el agua, el aire, la sal, ¿no? Y los orgánicos. A ver, repaso rápido. Proteínas, compuestos cuaternarios, compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que estructuralmente son aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las funciones ya lo hemos visto, los alimentos en los que encontramos también ya lo hemos visto, ¿no? Los lípidos, los carbohidratos primero. Los carbohidratos con compuestos ternarios, carbono, hidrógeno y oxígeno, que nos dan básicamente energía, ¿no? Lo importante aquí es saber que está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, y que se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿no? Los monosacáridos son la glucosa, son la fructosa y la galactosa. Y los disacáridos, la lactosa que está en la leche, la sacarosa que está en el azúcar de caña, ¿no? Y la maltosa. ¿Ok? Importante eso saber. No hemos tratado almidones, pero de todas maneras los almidones y las harinas, ¿no? Hubiera sido importante tratar, pero por el tiempo no estamos tratando mucho de ellos. Nos dan energía que se procesa, que se metaboliza rápidamente. Los lípidos. Lípidos se metabolizan lentamente. Están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno también, sí. Y los lípidos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, moléculas que ya hemos visto de dónde vienen, del aceite, de la mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos lípidos importantes que están en se van a clasificar en varios ramales, liposolubles, terpenos, etcétera. Y uno de ellos es la grasa.
y hay grasas que son saturadas, insaturadas, ¿no? Las insaturadas, las poliinsaturadas, ¿no? Que son las más las vitales para nosotros, que están en la palta, en el aceite de oliva y en la pecana, en la nuez, etcétera, ¿no? Esos son los lípidos. El colesterol, ¿qué cosa es el colesterol? Un tipo de lípido que produce el cuerpo y que lo necesitamos en pequeñas cantidades. Se ayuda por el famoso omega 3, el alfa 9, ¿no? Que son básicamente grasas poliinsaturadas que están en la palta y otros que ya hemos mencionado. Nos sirven para protección, nos sirven aislante térmico y nos sirven de reserva energética, y las vitaminas son compuestos que en pequeñas proporciones ayudan a las funciones del cuerpo. Son liposolubles e hidrosolubles, ¿no? Listo. Entonces, como actividad vamos a hacer un mapa conceptual y resumimos todo lo que hemos estado observando y lo ilustramos. La tarea, háganlo por el momento en su cuaderno, ya se les va a pedir si es que el gobierno aún nos mantiene, de repente eso lo vamos a enviar por internet, ya se les va a avisar con oportunidad cómo se va a evaluar eso y las tareas. Por el momento vayan haciendo las tareas. ¿Ok? Gracias chicos, y a alimentarse bien, a tener ánimo en este tiempo. Una de nuestras protecciones es la higiene. 2, el buen ánimo, el mantener su distanciamiento social. Pero 3 es alimentarse con nutrientes adecuados para que tu cuerpo genere esos anticuerpos que van a darle batalla, ¿no? A las al coronavirus y a las enfermedades asociadas. Bien chicos, nos vemos.